revisar analíticamente qué es lo que está pasando. Hugo Herrera, filósofo, analista político, académico de la Universidad de Diego Portales. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Encantado. Oye, ya me estoy transformando básicamente en un cliché esta pregunta, pero ¿qué tanto cambió el país de un domingo a otro, digamos? Acto. Yo creo que es importante el plebiscito por varias razones. Destacaría dos. Una es que ha mostrado que los procesos electorales en Chile tienen un peso propio, captan una legitimidad especial, copan la agenda por de pronto y en particular en este caso hubo una participación que para los efectos del contexto de pandemia es importante, de 7,5 millones de personas, pero sobre todo en un espíritu que yo destacaría, que fue pacífico, responsable. Es como, por decirlo así, un pueblo que responde a un llamado que abrieron los congresistas, los parlamentarios el 15 de noviembre. Y que es masivo, y en su masividad y en su talante creo que son una buena respuesta. Y lo segundo es que, claro, ahora el mandato que se dio con nitidez es para hacer una nueva constitución, y eso pone al sistema político bajo una presión importante. Aquí estamos frente a un proceso de crisis profunda, epocal, yo lo he llamado, pero que está tomando un cauce institucional. O sea, hubo una primera apertura que fue el llamado del 15 de noviembre, y ahora tenemos una respuesta contundente. Queda todavía entonces, y es la oportunidad del sistema político, incorporado los independientes y todos los sectores posibles al debate, producir la nueva constitución. Sí, y eso lo hemos estado conversando en la mañana. Tú has visto que han aparecido dos, llamémoslas así, variantes electorales bien interesantes. Una cantidad enorme de gente que se miró al espejo y dijo, oye, qué linda se te vería la banda, la franja tricolor encima, y anunciaron que están disponibles para ser candidatos presidenciales. Y lo segundo es ya en un aspecto más aterrizado, si tú quieres, para muchos de ellos, que han señalado que están disponibles para ser potenciales constituyentes, que va a ser una elección de personas bien interesante porque el número es alto. Hay gente que no es muy conocida y por lo tanto tiene que hacer de alguna manera muestra de conocimiento. Se van a formar probablemente listas, filas. Va a ser bien interesante la forma en cómo se compone y cómo llegan las personas que quieren ser constituyentes a alcanzar ese sitial, sabiendo que los políticos profesionales tienen la ventaja de ser más conocidos y tener más expertise en justamente elecciones. Claro. Sí, yo creo que con la descripción que tú haces das con un punto fundamental de que aquí se van a cruzar dos procesos que tienen alcances completamente distintos. Si bien los dos son políticos y procesos políticos y en ese sentido están relacionados, uno, por decirlo así, es para aquí y para ahora, a saber, las candidaturas presidenciales y, bueno, hay que sumarle las de alcaldes, gobernadores, sí, parlamentarios. Y otra, que es el otro proceso es para, podríamos decir, para siempre y para todos. O sea, es para los próximos 30, 40 años, que es el proceso constituyente. Y los dos van a estar relacionados, pero es importante también mantenerlos claramente discernidos, para que uno no se enturbie por el otro y viceversa, porque el rango de alcance es muy distinto. Ahora, en el tema de los constituyentes, creo que un desafío importante va a ser, bueno, son varios en verdad, pero es cómo se calibra la convención.
porque efectivamente uno tiene cuatro tipos de personajes, podríamos decir. Por una parte, mis colegas abogados que quieren poner la firma, se les nota mucho el deseo de poner la firma en la Constitución, y que están bien ansiosos, digamos, por entrar a la Constituyente. Yo creo que los abogados son importantes siempre, pero no, quizás no en la etapa inicial, tanto como los geógrafos, hasta los poetas. Creo que es importante llenar de distintas perspectivas la Constituyente. Pero por una parte ese grupo. Por otra parte, los eventuales otros expertos, que hay que ver cómo se incorporan, pero que no pertenecen al mundo político. En tercer lugar, los políticos más profesionales, más curtidos, o ex políticos que vuelven. Y por último, también pondría en una categoría de rostros, digamos, o sea, de gente conocida por otros factores, y que también se miró al espejo y que se sintió llamada a intervenir. Todo esto, además, hay que hacerlo entrar con un sistema electoral que es bastante enredado, más en las cuotas de género y de minoría. Entonces, creo que la fórmula es complicada, y ojalá que sea una fórmula bien calibrada, digamos. Yo creo que es importante pensar junto con, o sea, nuestra Constitución, por decirlo así, actual, fue hecha por economistas y abogados. Hay que ver que ojalá la próxima sea hecha por un campo más variado de saberes expertos, digamos, para que la respuesta sea más diferenciada. Sí, y eso de alguna manera va a traducirse en una, llamémosla así, representación que tiene algunos hitos, digamos. Por ejemplo, de pronto tú puedes tener a un montón de gente que piensa, oye, una manera de proteger aquellas cosas en la Constitución que no queremos que cambien es, bueno, tener el tercio más uno que se necesita para poder eventualmente bloquear una cosa que amalle justamente esas cosas. Pero para tener ese tercio más uno, y aquí me estoy repitiendo, hay que tener un tercio más uno. Claro. Y lo que te dijo la ciudadanía, por lo menos el día domingo, es que hoy día estamos más cerca de un 80-20, que es, qué sé yo, básicamente 4/5, más claro, que un tercio. Entonces, por mucho que haya efectivamente habido gente de derecha y del gobierno, de la coalición de gobierno, que votó también apruebo, si es que tú quieres, entras a esta convención con una actitud de tratar de proteger las cosas utilizando el tercio, tenés que asegurarte primero de tener el tercio. Claro. No, yo creo que estoy de acuerdo que el plebiscito rompió esa tesis, digamos, y por eso las caras amargas de muchos partidarios del rechazo, porque la verdad es que no movieron un punto la aguja de las preferencias, y creo que no se explica tampoco el 80% sin un pedazo importante de la derecha habiendo votado por el apruebo. Sí. Encuestas anteriores daban como un 40-60 a favor o sea, ganaba el rechazo, pero había un 40% a favor del apruebo. Y creo que en ese sentido es importante lo que pasó en la derecha, porque hay dos sectores, uno podría discernirlos, digamos, y tienen hasta precandidatos presidenciales a esta altura. Un sector del rechazo que iba por la tesis del tercio, efectivamente, del tercio obstruccionista, llamémoslo así, donde se juntaban, eso sí, para ser justo, creo que se juntaban dos grupos distintos. Por una parte, un grupo más, yo lo he llamado economicista o recalcitrante ideológicamente, tipo Libertad y Desarrollo y el bando más extremo de la UDI, y por otra, un voto de miedo o de malestar frente a los más vociferantes de la izquierda y a la violencia en las manifestaciones, pero que al final es de miedo. Detrás del odio o el malestar hay miedo ahí. Y que es más político. O sea, yo creo que el voto más recalcitrante queda bien reducido en la derecha. Y por otra parte,
los que se mantuvieron firmes en el apruebo, y que ahí uno puede distinguir a su vez dos grupos, uno más importante y otro menos importante. El menos importante lo llamaría el oportunista, los que votaron a apruebo táctico, para que la izquierda no celebrara sola, y todo ese tipo de argumentos que se dio. Y otro sector que hizo un diagnóstico de la situación de crisis que vivía el país hace muchos años, digamos. O sea, yo pongo como hito un proceso en el que no participé, pero que lo encuentro bien importante, que el año 2014 Renovación Nacional revisó su declaración de principios, y ahí la parte más conocida es que sacaron las alusiones a la dictadura, pero hay una parte menos conocida que a mi juicio es tanto o más importante que la otra, que fue actualizar los principios pensando en un Estado más fuerte, en la solidaridad, en regular bien el mercado, y ese diagnóstico reparaba en que había una crisis, un desajuste entre el pueblo y las instituciones, y que había que recomponerla políticamente. Y en ese sentido hay un apruebo que no es oportunista, sino que es una respuesta política a un... Que es un cambio ideológico, ese todo. Entonces, claro, es un cambio objetivo ideológico. Ese. Claro, o sea, uno no puede sino hablar hoy día de dos derechas, una centro derecha que es más abierta a los cambios, que quiere producir una constitución que sea efectivamente un campo de encuentro para el país. Ahora, en la izquierda creo que también hay dos sectores, y uno ve sectores más abiertos a los grandes acuerdos, etcétera, y otro sector también más recalcitrante ideológicamente, que moraliza la discusión, y que yo lo veo en el Partido Comunista y en una parte del Frente Amplio influida por los planteamientos de Fernando Atria, que moraliza la discusión y plantea que el mercado es mundo de Caín, y que una negociación sin deliberación, digamos, es cocina, todo ese tipo de cosas. Yo creo que a diferencia de lo que ocurre en la derecha, eso me preocupa más porque ahí los sectores moderados están como a la defensiva, los socialdemócratas, los democristianos, y la vanguardia en la discusión la están llevando los sectores ideológicamente más extremos, mientras que en la derecha uno podría decir que los sectores más recalcitrantes son los que están a la defensiva, y la vanguardia la llevan los sectores más moderados, digamos. Entonces creo que eso es importante, porque en la constituyente tú vas a necesitar ahí sí, no un tercio, sino que 2/3 de individuos que estén dispuestos a cruzar la línea la línea del sí y el no, por decirlo así, no del rechazo y el apruebo, sino la del sí y el no, de la derecha y la izquierda. Y esos 2/3 son fundamentales para que el proceso constituyente sea viable, porque si nos ponemos duros en las posiciones de uno y otro lado, si los recalcitrantes tienen más del tercio, entonces el proceso constituyente cae, y ahí sí que la crisis política en la que estamos, la crisis social y política en la que estamos, podría descomponerse, porque en el fondo lo que hizo la ciudadanía el domingo fue dar un mandato contundente para decir: hagan una constitución, siéntense, escúchense y pónganse de acuerdo. Sí, yo siempre planteo, Hugo, y tú probablemente me lo has escuchado varias veces, que nosotros tenemos una compulsión como chilenos, así, de creer que todas las cosas que suceden a nosotros, en el caso particular de nosotros, nos pasan de una manera distinta como ocurre en todo el resto de los países del mundo. De que si es que tenemos que hacer una nueva constitución, bueno, prácticamente todo se concentra en esta situación que va a ser inédita, no solamente para nosotros, sino va a ser inédita en el mundo. No hay análisis comparativo, no hay la posibilidad de tomar algunos planteamientos que se han hecho en otros procesos idénticos alrededor del mundo, hasta que después, eventualmente, muchas de estas cosas salen y tenían montones de variables que fueron comunes con varios países, digamos. Claro. Y creo que desde ese punto de vista también hay que dar un poco de tranquilidad, digamos. Esto por mucho que nos esté pasando a nosotros, no es algo, en ningún caso, que no le haya pasado a montones de países de todo tipo en años recientes, te pongo los últimos 20 o 25 años. Claro, no, yo estoy de acuerdo con esa tesis del carácter único del chileno, digamos, como de la singularidad de Chile como lugar de experimento mundial. Claro, exacto. Sí, estoy de acuerdo.
Y lo otro que creo que, o sea, efectivamente este proceso se enmarca en una crisis política como se ha dado muchas veces en distintas partes del mundo, y uno estudiando historia y estudiando sistemas comparados puede encontrar ilustraciones que permiten decir que estos procesos, claro, no necesariamente terminan en la toma de la Bastilla, ni en el mismo Chile. Tenemos el caso de la Constitución del 25, que fue hecha en una época de crisis social, con una crisis estructuralmente bien parecida a la actual, donde había un proletariado que irrumpía en la vida social. Hoy día podríamos decir son las clases medias precarias y todo, pero medias, las que irrumpen, y en ese tiempo tampoco el sistema político fue capaz de responder hasta que tuvo que hacerse la Constitución del 25, que fue un primer paso, porque después siguió la crisis hasta los años 30. Nosotros podríamos decir, hoy día la Constitución es un primer paso necesario, que además viene a restablecer, si es bien conservador el gesto, viene a restablecer una tradición constitucional que ha funcionado en Chile por sus 2 siglos de historia republicana. O sea, en Chile las constituciones son usualmente constituciones que se hacen con ánimo de encuentro. Esta idea de una constitución que parte de cero, que es impuesta por un grupo sobre otro, ese es el gesto de Pinochet. Eso es una anomalía en la historia de Chile. Y esta constitución, la que viene, debiera restablecer, en cambio, y es como parece mostrarlo el esfuerzo de la población que se manifestó en las elecciones y de los distintos grupos más moderados, debiera ser el lugar de encuentro, como el primer símbolo y marco de la República. Que además, esto es algo que los del rechazo no me parece que no ven tan claramente, que además es fundamental porque en el sentido más básico, la república, la res pública, requiere cosas en común, un marco compartido. Sí. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese marco compartido hoy? Porque la historia larga de esa nadie se acuerda, digamos, a nivel masivo. Y de la historia breve, desde Allende, Pinochet, la Constitución del 80, no tenemos nada que nos una, nada a lo cual exigir lealtad republicana. El fútbol, con suerte, digamos, pero que ahora va a la baja. Un país, una democracia madura no funciona sin esos símbolos, sin esos marcos a partir de los cuales sea posible el encuentro y el disenso. Pero un marco compartido, eso hay que producirlo. Y en ese sentido es fundamental recuperar una cierta normalidad republicana, de la cual la Constitución del 80 nos saca. Yo les digo muchas veces a la gente de derecha con la que me relaciono, si esto es como que los allendistas hubieran ganado el poder y hubieran hecho una Constitución. ¿Tú te sentirías representado por esa Constitución? Y es difícil, porque fue muy polarizada la época. Entonces, hay que producir ese lugar de encuentro. Y yo creo que en ese sentido, insisto, digamos, yo creo que el plebiscito fue... O sea, esto visto desde lejos están dando, por decirlo así. Porque hubo un llamado que fue el del 15 de noviembre. Hubo una respuesta importante que fue la del plebiscito del domingo. Y ahora queda tomar la responsabilidad de parte del sistema político y darle respuesta a ese asunto. Pero bueno, todo esto... Perdón, sí. No, sigue nomás, termina más, yo te espero. No, lo que iba a decir es que no tenemos en Chile algo así como soviets organizados a nivel popular. Por supuesto que hay grupos violentos, pero soviets masivamente, con capacidad masiva de articulación popular, ni secciones parisinas esperando asaltar un determinado barrio o un determinado edificio. No tenemos lo que tenemos es un pueblo muy irritado que irrumpió, que hizo su aparición masivamente, pero que espera la respuesta del sistema político. En ese sentido es institucional nuestra revuelta. Eso lo destacaría porque es importante tenerlo en consideración. Bueno, eso que tú estás diciendo calza con lo que te quería preguntar, porque efectivamente esto se genera a través de un proceso institucional que abre el Parlamento el 15 de noviembre, a pesar de que el presidente el otro día dijo que lo había sugerido él, y se canaliza todo esto,
Pero inevitablemente, Hugo, hay un clinch, un encuentro hoy día después del plebiscito y dándose cuenta de que no hay una polarización de opiniones, sino que más bien una gran mayoría que va en un sentido. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Un gobierno que a todas luces estaba mucho más, a pesar de que tenía variantes, estaba mucho más cuadrado con la lógica del rechazo. De hecho, fue explícitamente lo que postuló su primer ministro del Interior, y el presidente también dijo que había que hacer reformas, no había para qué cambiar la constitución completa. Bueno, pero ¿cómo funciona como gobierno cuando el pueblo le ha dicho: oye, ¿sabes qué? Nosotros ya no estamos pensando necesariamente en la política del día a día, sino que estamos pensando y hemos dado un mandato para que se trabaje la política de próximos 40 años, 50 años? Claro. ¿Qué tanto qué tanto puede, por ejemplo, transformarse en un actor relevante a la hora de reformas o cambios o grandes cosas cuando se te ha abierto un canal gigantesco para muchas de esas cosas por una vía paralela? Sí, no, yo coincido en que hay un problema ahí. Yo creo que el gobierno con su parálisis de octubre, que se concentró en asuntos de orden público, pero no impulsó. El impulso político debiera haber venido del gobierno. Y yo siempre destaco esto, que fue una anomalía que el Parlamento hubiera tenido que abrir la vía constituyente. Porque podría haber sido una agenda grande de reformas importantes económicos sociales, el camino de salida a la crisis, que el gobierno se hubiera sentado, el presidente con los principales partidos de gobierno y oposición, qué sé yo, y dice, esta es mi respuesta, una agenda consensuada y grande de reformas. No lo hizo. Y si bien es cierto, no se opuso al acuerdo parlamentario, no lo impulsó. Entonces, en eso es una subida por el chorro esto de que él impulsó. No lo impulsó el Parlamento, que es un órgano diseñado para discutir y criticar, no para impulsar el proceso político en Chile. Entonces, en ese sentido hay que llamar la atención sobre la importancia de ese acuerdo. Ahora, en lo que viene, yo creo que el gobierno debiese guardar una cierta distancia, concentrándose en resguardar bien y promover los procesos políticos que vienen. Porque por una parte, el gobierno no tiene una caja de herramientas conceptual que le permitan entender la situación. Yo creo que esa es la principal limitación de Piñera, pese a ser muy inteligente y a tener funcionarios capacitados. Creo que el problema es que la caja de herramientas conceptual con la que opera, economicista, o sea, que entiende que si los indicadores económicos están bien, todo lo demás va a estar bien, le impide entender el nivel profundo en el que se mueve esta crisis, que es en el nivel de la legitimidad política, o del ajuste que tienen que tener, la expresión que tienen que tener las pulsiones y los anhelos del pueblo en la institucionalidad. Eso Piñera no lo ve, me parece, y así se explica su actitud. Entonces creo que si no tiene esa caja de herramientas y no está dispuesto a diseñarla, a rediseñarla, ampliarla, es mejor que se mantenga, por decirlo así, en un segundo plano. Y por otra parte, hay reformas puntuales que se pueden mejorar, qué sé yo, la de las AFP, a lo mejor ahí tiene un cierto marco de maniobra, pero en lo fundamental creo que debiera mantener un segundo plano. Y por otra parte, creo que el problema de la caída de Piñera, que era algo que se veía en noviembre, qué sé yo, en octubre, ya no es un tema, porque me parece, podría equivocarme, pero me parece que en Chile los procesos electorales captan la agenda y por sí mismos generan una dinámica y de tal suerte que los propios ciudadanos los cuidan. Entonces tenemos tantos procesos electorales abiertos y el mismo proceso constituyente, uno de ellos, digamos, que basta que el gobierno en el fondo se adhiera a esos procesos y los respalde para que el problema de la gobernabilidad quede zanjado. Ahora, por supuesto, a Piñera le gusta intervenir y eso podría desencadenar su propia crisis, pero eso es lo que yo recomendaría en el gobierno, digamos. Sí, interesante el punto ese porque lo dijiste muy bien al final, porque
las personalidades de los personeros públicos, cuando sobre todo tienen muy fuertes facultades, como es el caso del presidencialismo chileno, bueno, son variables que hay que tomar en cuenta, digamos. El presidente no tripidió en un momento dado en cerrar el penal Cordillera, yendo contra toda su base de apoyo, bueno, porque él tomó esa decisión y punto. Y desde ese punto de vista es menos burocrático, si tú quieres, que varios otros que han estado ahí, y por lo tanto pedirle que sea un gobierno de administración es casi pedirle, no sé, pues, al trapecista que se columpie nomás. Claro, no, yo concuerdo con ese problema. Y lo otro que sería mucho más grave, o sea, creo que igual a Piñera le queda margen para sorprendernos positivamente, en el sentido que, por ejemplo, hiciera un buen proyecto de AFP, mantuviera el tema del coronavirus bien manejado, se preocupara de la reactivación. Pero lo que me preocuparía, en cambio, es que tome la iniciativa en temas políticos. O sea, por ejemplo, que esto que se ha visto como unos conatos así de Piñera queriendo aparecer en la discusión sobre los contenidos constitucionales, creo que eso sería un craso error. Sí. Porque insisto, su caja de herramientas conceptual le impediría entrar en esa discusión pensando en las reformas fundamentales que se requiere hacer, que no son meramente económicas, no tienen solo que ver con la economía. La economía es importante, pero aquí estamos hablando de reconstituir la legitimidad del sistema político entero. Entonces ahí es mejor dejar que la Asamblea Constituyente funcione por su cuenta. Yo me temería esa intervención, porque me parecería que además entraría por la banda de la extrema derecha, porque la caja de herramientas de Piñera es súper coincidente con libertad y desarrollo, más que con una comprensión política de la situación, que es la que estaba llevando a cabo, no sé, Monker, Desbordes y esa gente. Hugo Herrera, filósofo, analista político, académico de la Universidad de Portales, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien, Hugo. Muchas gracias, Fernando, un gusto como siempre. Chao. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.